Muy buenas, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los discos duros. ¿Qué es un disco duro? Y como siempre me apoyo en mi herramienta, normalmente antes usaba Google, pero ahora como tengo a ChatGPT, pues le voy a preguntar qué es un disco duro. A ver qué me dice ChatGPT. Disco duro, también conocido como una unidad de disco o HDD, por sus siglas en inglés, Hard Disk Drive, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. No volátil significa que es un almacenamiento de datos que se queda almacenado los datos en el disco, que no se borra o se elimina al momento de apagarse el computador. No volátil utilizado en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Las memorias RAM son dispositivos de almacenamiento de datos volátiles, que cuando se apaga se desaparece la información. ChatGPT no te dice eso. Consiste en uno o más discos magnéticos recubiertos de material sensible a los campos magnéticos que giran rápidamente mientras se lee o escriben datos en ellos mediante cabeceras magnéticas. Eso eran los discos antiguos, que ojo, todavía los discos HDD, Hard Disk Drives, continúan utilizándose. Ahora hay nuevas tecnologías que son discos SSD. Como continuamos leyendo, los discos duros son comúnmente utilizados para almacenar y acceder a datos de forma permanente en computadoras personales, servidores, consolas de juego, sistemas de videojuegos y otros dispositivos. Ofrecen gran capacidad de almacenamiento y son relativamente económicos en comparación con otra tecnología de almacenamiento como son las unidades de estado sólido. Sin embargo, los discos duros suelen ser más lentos en términos de velocidad de lectura y escritura que los discos o que las SSD. Los discos SSD son los discos de nueva tecnología, ya no son tan nuevas porque ya están predominando bastante en el mercado y son discos de mayor velocidad. Y para que veamos un poco cómo luce un disco duro, vamos a preguntarle a Google, vamos a entrar a google.com, vamos a decirle que nos muestre disco HDD. Un disco HDD o de plato giratorio es este disco que vemos acá. Sé que ya en otro video hemos conversado sobre un disco duro, pero ahora vamos a ver algunas peculiaridades. Este ya no lo quiero. Aquí tenemos un disco duro. Vamos a ver algunas peculiaridades puntuales relacionadas al disco duro. Este es un disco HDD. Ahora vamos a ver cómo luce un disco SSD. Les recuerdo que un disco de estado sólido es un disco que no tiene que no rota, no tiene una cabecera que hace rotar el disco. Aquí tenemos SSD. ¿Y cómo luce por dentro un disco SSD? Por ejemplo, vamos a ver, son como memoria o chips de memoria, no disco magnético como es un HDD. Si se fijan, miren acá, como aquí se ven unos chips internos que son los que conforman el disco SSD por dentro. ¿Qué pasa? Que hoy día existen otros discos como el NVMe, disco M2, que estos discos cada día se vuelven más comunes. Vamos a tomar este disco de ejemplo, que son discos de alta tecnología. Como les digo, ya hemos hablado de disco duro en otro video, pero ahora vamos a hacer énfasis, disco M2. Hay dos tipos de tecnología, antes que nada, en los discos M2. Está tecnología basada en SATA y tecnología basada en NVMe. La tecnología basada en SATA son más lentos porque el SATA alcanza una velocidad de 480 a 550 megabytes. Les recuerdo que los discos
estos discos SSD son discos con tecnología SATA, estos. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto escribe un disco HDD? Un disco HDD pudiera escribir entre 60, pudiera andar por los 50, 75 megabytes por segundo. Disco SSD anda por los 450. Los discos NVMe, pueden llegar hasta 7000. Ya sé que hay discos que rondan los 10.000, incluso creo que también he visto por ahí discos que rondan los 12.000 megabytes por segundo de escritura. En un segundo escribe 12 gigabytes. Estos son los más rápidos. Por ejemplo, el disco que tiene mi laptop escribe a 3500 megabytes, que son 3.5 gigabytes por segundo. Esa es la velocidad de escritura y lectura de mi disco, de manera secuencial. Importante, secuencial. Escribir 3500 o leer 3500. En adición, quería hacer otro comentario con relación a los discos duros. Ya sabiendo y teniendo claro los diferentes tipos de discos duros que vamos a ver muy frecuentemente hoy en día, porque hay más disco duro, más tipos de disco duro, es importante tener presente algo en los discos a nivel lógico que le llamamos particionado. Y quería el día de hoy conversar sobre el particionado de disco. ¿Qué es el particionado de disco? El particionado de disco consiste en poder, de manera lógica, dividir el disco en varias particiones. Es decir, si nosotros tenemos un disco que tiene 1024 GB, yo puedo tomar ese disco y dividirlo a nivel lógico. Lo puedo dividir en dos particiones. Una partición de 512 GB, donde en esa partición puedo instalar el sistema operativo, como también puedo tener otra partición de 512 GB, donde puedo tener los datos más importantes. Ustedes dirán, Augusto, ¿para qué necesito yo particionar el disco en dos? El particionado de disco tú lo puedes hacer por múltiples razones. Había una razón en los discos más antiguos, en los HDD, que era que el disco normalmente rotaba. Grababa la información rotando en discos magnéticos. ¿Qué sucede? Que aquí en estos discos magnéticos pudiera suceder que a veces se dañaba algún sector del disco, y cuando se dañaba un sector o una partecita, un pequeño trozo del disco, entonces dañaba la partición completa. Entonces, ¿qué sucede? Para salvaguardar un poco mejor la información, lo que normalmente se acostumbraba a hacer es tener una partición para el sistema operativo y otra partición para los datos, de tal modo que si el sistema operativo se corrompe o se dañase, tú no perdieras el acceso a tus datos en la otra partición. Y así poder tener un rejuego con la distribución de la información en diferentes partes del disco. Por lo mismo, para que una partición, un pedazo del disco, no afecte el otro pedazo del disco. Otra razón por la cual podemos particionar el disco duro o dividirlo en varios pedazos es si nosotros queremos hacer uso de múltiples sistemas operativos. Nosotros podemos dividir el disco en dos. Es decir, en una partición de 512 GB yo puedo tener instalado Windows, y en otra partición de 512 GB yo puedo tener instalado Linux. Pueden coexistir o convivir en particiones separadas. Windows en su partición y Linux en su partición. Y podemos tener dos sistemas operativos instalados de manera simultánea en el mismo disco con particiones separadas. Cada uno de estas particiones tiene su sistema de archivo. Por ejemplo, Windows utiliza el sistema de archivo NTFS y Linux utiliza el sistema de archivo predeterminado Extend 4.
¿Por qué? Porque cada partición va a tener su propia tabla. Es una tabla de partición que es donde esa tabla de partición se le indica el tipo de partición que tiene ese disco, por así decirlo, desde qué espacio o sector en el disco inicia esa partición hasta qué sector o espacio finaliza esa partición, cuál es el tamaño mínimo el cual puede escribir un dato en ese disco. Hay un tamaño mínimo, que eso luego lo podemos ver más en detalle, pero hay un sinnúmero de características que se guarda en esa tabla de partición y cada sistema de archivo maneja su tabla de partición de manera totalmente diferente, porque son sistemas de archivo diferentes. Entonces, ya para finalizar, luego de entender lo que es el particionado, la razón del por qué se particiona un disco, entender un poco las diversas velocidades, diversas tecnologías, sabiendo que la tecnología en VMA es la tecnología que hoy en día está predominando debido a su tasa de transferencia, su alta velocidad para escribir y leer en disco. El por qué el particionado también de un disco para poder alojar diversos sistemas operativos. También podemos particionar un disco, muy importante, si yo quisiera solamente encriptar la partición de datos. Yo pudiera única y exclusivamente tomar la decisión de particionar mi disco y solo encriptar la parte de datos. Encriptar. ¿Para qué? Para proteger única y exclusivamente la parte de los datos de tal forma que el sistema operativo lo dejo sin encriptar porque no hay información comprometedora. Esta es otra razón por la cual yo podría encriptar pudiera particionar el disco para encriptar o cifrar esta parte. Les recuerdo que el cifrado es ponerle un candado a su información para que no pueda ser accedida de manera malintencionada por una persona que quisiera robarle sus datos. De momento, señores, lo podemos dejar hasta acá. Esto es todo lo que le traigo un poco relacionado a los discos, porque vamos a estar realizando algunos laboratorios con relación al particionado de disco, formateo de disco, y lo veo en el siguiente video. Y hasta la próxima y muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para las notificaciones. Dejen su comentario y pueden apoyarme en Patreon. Pasen buena y hasta la próxima.